Ok. Buenas tardes. Muchas gracias por... Bienvenido a esta nueva sesión de la Escuela de Invierno de Técnica y Metodologías Longitudinales para el Estudio de Fenómenos Sociales. Muchas gracias por asistir. Esta iniciativa la estamos organizando conjuntamente entre el Centro de Estudio de Conflicto y Cohesión Social, COES, y el Núcleo Milenio para el Estudio del Curso de Vida y la Vulnerabilidad, MLIB. Y el curso de hoy corresponde a la introducción al manejo de bases de datos longitudinales con el SOC. Alejandro Plaza va a ser nuestro profe. Él es el coordinador asistente, el coordinador técnico del Estudio Longitudinal Social de Chile y magíster en Sociología de la PUC. Como siempre va a estar dividido en dos bloques, uno desde las 2 hasta las 15:15, hasta las 3:15, y después de 3:30 a 16:45. Vamos a tener un pequeño break entre medio. No, obviamente no es obligación, pero siempre se agradece que tengan encendidas las cámaras para que, no sé, para que sea un poco más dinámica la clase y haya un poco más de interacción. Y Alejandro también me decía que si quiere, o sea, idealmente las preguntas háganla con el micrófono abierto nomás, ¿sabes? Interrumpiendo, cosa de que también haya como más ida y vuelta. Así que eso, sin más preámbulo, los dejo con Alejandro para que pueda comenzar la clase. Muchas gracias, Ricardo. Hola a todos, muchas gracias por asistir. Bueno, como les decía Edgardo, parece que vamos a hacer poquito, entonces de repente vale la pena que si tienen cualquier duda o consulta, como que me interrumpan nomás, y quizás podemos hacer la clase como un poco más dialogada, más conversada. Igual tengo mucho material para presentarles, espero no obnubilarlos con la presentación. Ya. ¿Se ve bien? ¿Me pueden avisar? ¿Alguien me puede avisar si está todo bien? Ya, bacán. Súper bien. Sí. Ya. Bueno, para empezar, les quiero pedir mil disculpas por la suspensión de esta clase. Me enfermé de influenza, afortunadamente no fue COVID, pero estuve un par de días mal y de ahí reajustar los calendarios fue un poco más complejo de lo pensado. La idea de este curso era poderle generar un mapa, particularmente de la base de datos del SOC, darle un marco general de lo que es el estudio longitudinal y darle un marco general como para que ustedes puedan ir analizando, ir explorando y haciendo sus propias preguntas de investigación con el estudio, el SOC. Me voy a tomar la licencia de hacer un pequeño comentario editorial. El SOC es financiada, es uno de los proyectos más grandes del proyecto FONDAP de COES en términos presupuestarios. Esto viene particularmente de dineros públicos y en esa línea todas las personas que trabajamos dentro de COES y particularmente dentro del SOC entendemos que este estudio es un bien público. Entonces, en esa línea, cuando salen las primeras bases de datos, no hay embargo, como hay en otro tipo de estudios. Nosotros tomamos la base de datos y le entregamos inmediatamente a las personas y hemos ido adoptando progresivamente la política de ciencia abierta. En eso, Julio Iturra hizo un curso el mes pasado sobre flujo reproducible. Y al mismo tiempo también estamos tratando de promover una cultura de ciencia abierta y de colaboración entre distintas personas. Entonces, en esta línea, como por eso hemos sido muy insistentes con los relatores o con lo académico de todos los cursos de la Escuela de Invierno, es que estas clases van a estar reproducibles ojalá en YouTube con sus respectivos códigos y sus respectivas presentaciones, cosa de que esto avance, porque la medida de que, o sea, en ningún sentido esto es como un estudio de un par de académicos que se quieren llevar como sus preguntas para la casa y hacer como sus propios papers, sino que también esto se entiende como una contribución en general para la comunidad científica chilena y particularmente para las nuevas generaciones que se están formando en este tipo de datos, particularmente dentro del mundo de las ciencias sociales, en que estos métodos y encontrar bases de datos de estas características es relativamente
es relativamente escaso y difícil, y requiere, como lo han visto en otros cursos, técnicas que son relativamente avanzadas para una persona recién egresada, por ejemplo, de sociología, o sea, de saber aspectos de ecuaciones estructurales, de modelos de variables instrumentales, para llegar eventualmente a estimaciones de Arellano-Bond, involucra, como se dice en la interna del software, requiere que te guste el fierro. Entonces, todos estos cursos están direccionados en eso y también como desde a nombre del equipo del SOC, también estamos totalmente abiertos. Si ustedes tienen alguna duda, consultas, quieren trabajar en proyectos, quieren seguir hacer sus tesis de investigación o sus proyectos de investigación, o quieren levantar datos del estilo del SOC que nos puedan consultar abiertamente y nosotros hemos aprendido cosas a porrazos, pero creo que son lecciones que vale la pena que sean comentadas y difundidas. Eso. Cierre el comentario editorial. Y vamos a, bueno, tiene varios nombres este curso: Introducción al análisis de datos panel, Introducción al manejo de base de datos con el SOC. Por cosas básicamente estéticas, lo dejé como Introducción al análisis de datos panel. Estos son los contenidos, si ven, es una lista de contenidos bien ambicioso. Vamos a pasar por algunos términos generales sobre qué es un diseño longitudinal, como cuáles son los distintos tipos, qué implicancias tienen, algunos ejemplos de estos tipos de estudios. Vamos a pasar una introducción general del SOC, cuál es su ficha técnica, cuáles son sus características particulares, qué problemas hemos tenido, qué cosas hemos necesitado que enmendar el camino en esa línea. La tercera diapositiva es, o sea, una sección muy corta, disponibilidad de base de datos, todas estas bases de datos y en general todo lo que vamos a ir produciendo dentro del equipo de estudio lo vamos a ir subiendo al Dataverse, que es el repositorio de hardware, y ahora actualmente estamos trabajando en un repositorio propio del SOC, de GitHub, también por donde vamos a ir subiendo todos los materiales y todas las presentaciones. Les voy a comentar algunas características especiales sobre su uso. Yo creo que uno de los puntos como centrales de esta primera sesión, o si hay algo que me gustaría que se llevaran de este taller es características generales respecto a su uso, porque el SOC ya tiene cuatro olas y estas olas se empiezan, bueno, nos pasa a nosotros. Esta base de datos se empieza a convertir en un monstruo de 4.400 casos con 1.500 variables. Uno la descarga a simple vista del Dataverse y uno dice, bueno, ¿qué cresta hago con esto? ¿Cómo manejo la atrición? ¿Cómo manejo los casos perdidos? Hay preguntas que se repiten unos años, hay preguntas que no se repiten, hay una muestra 1, hay una muestra 2, ¿qué significa todo esto? Es tan la complejidad que progresivamente va a ir adquiriendo el estudio, porque esto es progresivo, que incluso nosotros mismos se nos empieza como a complejizar el uso, y para qué decir las personas que puedan como trabajar, como quieren como revisar cosas al menos de manera más exploratoria. Entonces, si hay algo que me gustaría dejarles en esta clase son las características generales respecto a su uso, cómo empezar a hacer sus primeros filtros, ver sus primeras variables, etcétera. Solamente a nivel promocional les voy a comentar algunas características especiales que tiene este estudio que a mi juicio, o no más que a mi juicio, hasta donde yo sé, no tienen otros tipos de estudios, además del componente longitudinal. El SOC tiene algunos componentes bien particulares que pueden nutrir distintas agendas de investigación. Finalmente, ya esto espero que llegando a la segunda etapa de la sesión, vamos a ver algunas bases conceptuales sobre los datos panel, wide, long, qué significa esto, que han sido temas transversales durante toda la escuela de verano. Y finalmente vamos a hacer unos pequeños códigos, una pequeña práctica en R para como potenciar el músculo en esa área. Y sin más, vamos con la primera parte. Bueno, ¿qué es una encuesta longitudinal? Ya esta pregunta más simple. Una encuesta longitudinal es aquello, un estudio longitudinal es el que permite analizar a los mismos elementos muestrales en múltiples ocasiones en el tiempo. Como simple, sencillo, no tiene mucha ciencia. Pero ¿cuál es el tema precisamente de las encuestas longitudinales?
es que, como vamos a ver más adelante, son, digamos, actualmente una de las herramientas más potentes que contiene, digamos, la comunidad de las ciencias sociales para determinados tipos de preguntas de investigación, pero al mismo tiempo, dado la envergadura que requieren en términos como de seguimiento y de implementación, son todavía escasas y particularmente se han centrado en estudios desde la economía y de la epidemiología para estudiar la evolución, digamos, de las poblaciones, particularmente en aspectos socioeconómicos. Una de las más antiguas es el Panel Study of Income Dynamics, que es un panel norteamericano que hasta, si no me equivoco tampoco, hasta tiene su última medición disponible hasta el 2017. Esta presentación se las envía en formato HTML y en formato PDF, en caso de que hubiera cualquier problema. O sea, yo la que le estoy presentando ahora es el formato HTML, pero puede que en algunos computadores no le abra bien, entonces si no está la versión en PDF. De todas formas, en ambas versiones, en HTML y en el PDF, estos links están disponibles. Ustedes los pueden clicar y les va a dar hacia mayor información. O sea, se ponen acá, ven que les sale una manito, como que le pueden hacer clic. En nuestro país, la encuesta, bueno, de hecho, vía página, dicho esto vía página, en nuestro país la primera encuesta longitudinal corresponde a la encuesta de protección social, que tiene su primera ronda de aplicación el 2002 y se realiza cada 2 años, 3 años aproximadamente, dependiendo de la disponibilidad de recursos, salvo el año 2012, que si bien está disponible esa base de datos, las mismas personas de la Subsecretaría de Previsión Social recomienda no ocuparla por algunos problemas mostrales que tiene. Además de eso, en nuestro país se encuentra la encuesta de primera infancia, la ELPI, que todavía está en curso, y tuvimos en algún momento la encuesta panel CACEN, que se tomó una submuestra de la encuesta CACEN para hacer el seguimiento. Estas encuestas se encuentran latentes y disponibles. Otras encuestas longitudinales que también les pueden servir. El panel de hogares del Eurostat, la encuesta de retiro y salud de la Universidad de Michigan. Bueno, la Universidad de Michigan también está, en la Universidad de Michigan también reside el panel Study of Income Dynamics. Digamos, esta es como, digamos, una de las universidades como más especializada en este tipo de estudios. Está el British Household Panel Survey, que es el panel de personas, y está el German Socioeconomic Panel, que es el SOEC del panel de hogares. Estos son encuestas que están disponibles. Aquí no sé por qué, pero no están, se nos puede agregar. Eventualmente también hay, estas, digamos, son encuestas clásicas digamos, para economistas, ¿no? Para estudios de trayectorias laborales, de jubilaciones, pensiones, como transiciones vitales, curso de vida, etc. Dentro, estas son las más grandes, tienen un muestreo mucho más complejo porque remiten a estudiar particularmente como familias de la misma forma. Los estudios de opinión pública son aún escasos que tengan formato panel. Los estudios, digamos, que a los que son los que nosotros dentro del SOC miramos como con mayor cercanía, es el estudio Understanding Society, que es un estudio panel de personas inglés, y el New Zealand Values and Attitudes Survey, que es la encuesta de Chris Sibley, de Nueva Zelanda. Digamos, esos son, digamos, como particularmente el SOC está mucho más emparentado. Bueno, de hecho, Chris Sibley es parte del comité académico externo del SOC, entonces hay algunas cosas que conviven ahí. Y entre medio de ello hay pequeños estudios chicos, por ejemplo, la General Social Survey, así como pequeños estudios dentro, por ejemplo, puede haber dentro de la encuesta CEU, Latino Barómetro, la POP, pero con circulación relativamente restringida, de algunas pequeñas submuestras que se van haciendo estilo panel, a partir del método Mixed Mode. Hay distintas formas de hacerlo. En términos generales, los estudios de opinión pública con este tipo de metodología son relativamente escasos por el alto costo que involucra.
Algunos aspectos específicos de cuáles son los distintos tipos de paneles que pueden existir dentro, o sea, las distintas formas y las atenciones a lo que puede haber. Tenemos por un lado de los paneles, estamos por un lado lo más clásico, que es el panel fijo, del cual colectamos unos datos en tiempo 1 y revisamos después en tiempo 2. El panel fijo, el clásico estudio de evaluación de impacto de política pública, como con el que los evaluadores de política pública les gusta hacer diferencia en diferencia, o claro, hacer como análisis pre-post, o sea, pre-post, donde evaluamos, hay eventualmente hay una intervención, hay una aleatorización dentro del tipo del tipo de intervención que se está haciendo, hay una línea base y eventualmente al tiempo, dependiendo de cuál es el tipo de intervención, si una intervención psicosocial, una intervención un poco más de programa social, etcétera, ahí como varían los tiempos determinados, se hace una segunda evaluación, una tercera evaluación, y para ver como cuáles son los resultados o los efectos que pueda tener dicha intervención. Están los paneles fijos más nacimiento, y esto involucra generar una muestra en primera instancia, seguida durante alto tiempo, durante bastante tiempo, y a la cual se les va, cada cierto número de rondas, se le suma una muestra de nacimiento nueva, para mantener la representatividad en el corte transversal como el panel. Esto es lo que se le conoce como la famosa muestra de refresco. Por otro lado tenemos los paneles repetidos, que este diseño incluye varias series de encuestas de panel, las que podrían o no superponerse en el tiempo. Cada panel se diseña para representar a población equivalente, es decir, la misma definición de población se aplica a diferentes puntos del tiempo. Este es como el clásico análisis de cohorte, estudio de cohorte. Vamos a tomar a todos los jóvenes que, por ejemplo, de Inglaterra y de Gales, que están entre 16 y 17 años, y los vamos a seguir. Entonces, tomamos todo, ya hacemos una muestra, tomamos estos 16 y 17 años y nos empezamos a seguir. Al año siguiente tomamos de nuevo 16 y 17 años y lo empezamos a seguir, y así sucesivamente. Están los famosos paneles rotativos, que esto es la clásica encuesta de ocupación y empleo que realiza la Universidad de Chile con financiamiento del Banco Central, si no me equivoco, creo que hasta el momento, hasta la fecha, es del financiamiento del Banco Central, en que técnicamente estas encuestas se utilizan como modo, para hacer análisis de empleo, de ocupación y desempleo a nivel transversal, pero una pequeña submuestra de esta encuesta se va repitiendo cada 4 cuartos, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, tenemos esta encuesta, por ejemplo, tenemos la encuesta 2016, 2017, 2018, y esta encuesta se hace 2 o 3 veces al año. Entonces, por ejemplo, tomo a este individuo que lo entrevisto el primer trimestre del 2016 y después lo puedo volver a entrevistar el primero o el segundo trimestre del año 2017, con el objetivo de complementar 4 rondas, y después eventualmente lo suelto. Y así sucesivamente a distintos tipos de individuos. Eventualmente ustedes con este tipo de encuestas, ustedes pueden tomarlo, claro, nosotros analizamos los trimestres de cada uno para ver temas de ocupación y desocupación, pero a partir de como un pequeño manejo base de datos, digamos, de toda la serie completa, ustedes podrían reconstruir al menos 4 puntos en el tiempo de un individuo en particular. El tema, el único problema que, digamos, esto es como una forma un poco más costo eficiente de levantar un panel, porque es particularmente una submuestra en particular a la que se le sigue, entonces el otro puede seguir siendo como el método transversal, pero claro, es un poquito más costo eficiente, pero en términos se hace un poco más complejo el análisis, porque no todos los mismos casos están particularmente en el mismo periodo del tiempo, entonces eso requiere otro tipo de ajuste a nivel de modelamiento. Y por último están los paneles divididos, en donde está una combinación de muestras de corte transversal con una pequeña parte que es
perdón, es panel. Este es el ejemplo que hay en caso chileno en la encuesta financiera de hogares. Y vamos a algunos temas de fortalezas y debilidades de análisis. Estos son fortalezas y debilidades de análisis, particularmente en el análisis. Tenemos fortalezas y debilidades en el trabajo de terreno. En términos de fortaleza, si ven, las fortalezas aquí están subdivididas más o menos en casi la mayoría de los cursos de esta escuela de invierno que nosotros hemos elaborado. Está por un lado el análisis de cambio a nivel de unidad, en contraste del análisis del cambio bruto. Esto es lo que nosotros hemos presentado, o el equipo del SOC ha presentado a partir de, por ejemplo, el manejo de visualización de datos, particularmente con la visualización con cambios de aluvial o trayectorias, por ejemplo, de apoyo a la nueva constitución, etc. Si bien por ejemplo, los resultados, una de las cosas que hemos visto a nivel del SOC, hemos visto de que, claro, en general la población chilena se tiende a dividir entre un 20% o de un 15 a un 20% que se identifica de derecha, con alrededor de un 20-25% de personas que se identifican de izquierda, con un 20-30% extra que se identifica de centro, y con todo el resto más que no se identifica en ningún aspecto del eje. Eso, cuando ustedes ven como la serie de la encuesta CEP, es relativamente estable y estructural dentro del panorama chileno. Si ustedes revisan, dentro, por ejemplo, de cuáles son las trayectorias de identificación política, en verdad hay todo un mar que se está moviendo por debajo, digamos, de esta pequeña capa de hielo que se ve así como quieta. Y esto uno lo ve particularmente sobre los estudios de Luis Maldonado, en que uno puede ver que efectivamente, por ejemplo, la tasa de pobreza progresivamente va bajando en Chile desde el año 90, pero los niveles de vulnerabilidad expresados en al menos un tiempo en que una persona experimenta pobreza durante un momento de la medición particular, a partir de, por ejemplo, de la encuesta CACEN, está alrededor del 40%. Eso, digamos, es bastante. Entonces, bueno, de ahí se empezaron a generar todas las políticas de prevención y temas de vulnerabilidad. Ese es un tema muy importante dentro del estudio longitudinales, porque es como la primera fase que uno lo ve más allá del porcentaje bruto, digamos, de ver los porcentajes a lo largo de los años, es ver qué trayectorias, qué cambios hay por debajo de lo que aparentemente muestra la superficie, y no es posible ser capturado por encuestas transversales. Bueno, está el análisis de cambio de individuos, está el análisis de momento y duración de los cambios. Entonces, clásico en estudios, digamos, más de demografía o estudios de curso de la vida, o incluso no, en estudios de primera infancia, cuando cierto tipo de fenómeno social ocurre, digamos, la separación de los padres de una persona, digamos, qué efecto puede tener, digamos, un rendimiento escolar durante determinado tiempo, y digamos, cuál va a ser su repercusión en el futuro. En análisis de orden o sucesos para estudios de causalidad, este es lo que presentaba Roberto González con Pia Caronzi la semana pasada, de los modelos cross-LAC, de que, ¿qué es? El huevo o la gallina. ¿Qué viene primero? ¿Tuiteo y me movilizo en las calles, o me movilizo en las calles y después tuiteo? Digamos, esto es una de las clásicas, o sea, los estudios panel nos permiten, digamos, esto lo que se conoce así como de reciprocidad o efectos o fenómenos sociales que son muy endógenos, poder tratar de abrir la cuerda y ver, digamos, cuál es el orden del suceso, del orden de fenómenos que está ocurriendo primero, ¿no? Y cuál causa cuál. Y finalmente, lo que les comentaba antes, como de medición de impacto en políticas públicas. Algunas debilidades que tiene esto son la representatividad de las poblaciones, se ve debilitado en la medida que va avanzando o el estudio va madurando, por la pérdida de muestras que van experimentando estos estudios.
hay inconsistencia, van a encontrar, y vamos a encontrar en el SOC, inconsistencia en los datos, en las matrices de transición. Ustedes se van a encontrar con casos, esta persona en 2016 tenía educación universitaria y en 2019 tiene educación media incompleta. ¿Qué pasó acá? O educación básica. Estos son cosas que son clásicos problemas que van ocurriendo. Esto lo experimentan todos los paneles se van actualizando, etc. Nosotros como el SOC lo que hacemos es un proceso constante de revisión de todas las bases de datos, y no obstante eso nosotros vamos marcando, generamos una variable donde marcamos, decir, aquí en este caso en particular encontramos una serie de inconsistencias longitudinalmente, y le damos la libertad al investigador que tome una decisión sobre qué hacer con esos casos. Algunos investigadores pueden decidir excluirlo, lo que dependiendo, en la medida que el estudio va envejeciendo, eso empieza a pesar bastante, y otros investigadores toman la decisión de, ok, voy a enmendar el dato. O sea, si por ejemplo tengo una persona que por 4 años 3 veces es hombre y un año extrañamente es mujer, puedo sospechar de que hay un error de codificación, entonces puedo enmendar ese dato, que en verdad ese dato en particular no era mujer, era hombre en su momento, entonces también lo puedo hacer, y lo puedo mantener abierto en mi script, así como si eventualmente me quieren hacer una revisión, ahí está, y esas son las decisiones metodológicas que yo tomé, etc. Pero eso nosotros le damos la potestad a los investigadores, nosotros avisamos, pero son los investigadores los que tienen que desarrollar, o sea, no, más que desarrollar, son los investigadores los que tienen su propio criterio sobre cómo analizar los datos. Algunas fortalezas y debilidades sobre el trabajo de campo. A veces en este tipo de encuestas es más fácil hacer una reconstrucción retrospectiva para historias más precisas y largas. Los casos emblemáticos de la encuesta de protección social, donde hay bases de historias laborales, donde entre encuesta y encuesta se le pregunta a las personas, perdón, como durante el último año, ¿cuántas veces usted estuvo desempleada y en qué tipo de transición usted, o sea, o qué tipo de empleo se cambió o no? Entonces, a partir de eso, si bien, por ejemplo, la encuesta de protección social se hace cada 2 a 3 años aproximadamente, ustedes con la subbase de trayectorias laborales pueden reconstruir mucho más pormenorizadamente la trayectoria laboral de las personas, dándole mucho más N a nivel longitudinal. También con la información previa se puede predecir comportamiento de entrevista en la siguiente ronda. Una de las cosas que nosotros estamos viendo eso, y con la que trabajamos particularmente con microdatos, tiene que ver con los reportes de atrición. Nosotros, por ejemplo, vemos que los hombres de clases medias y medias altas, jóvenes, tienden a rechazar la participación en el estudio. Entonces eso involucra, por ejemplo, entonces quizás hay que aproximarnos a hacer una nueva estrategia, hay que hacer una estrategia particularmente para esta población para hacer este tipo de cosas, cosa que facilita el tema de análisis. Y finalmente yo creo que una de las fortalezas más grandes que tiene este estudio es que libera la caja negra de lo que ocurre en el terreno de una encuesta. O sea, si usted le pueden pedir así como, ya, se van a dar un fondo, decir, le piden a una consultora, hazme la encuesta, etcétera, y la encuesta, desde todas las cadenas de producción de la encuesta tenés que decir así como, no, está todo bien, etcétera, pero es cuando, en una encuesta panel, cuando te toca contactar de nuevo a esa gente, ustedes pueden evaluar precisamente si o el encuestador les mintió, o la consultora les mintió, etcétera, y eso nosotros lo hemos encontrado, hemos identificado mecanismos súper sofisticados que han hecho algunos encuestadores para, como para falsificar datos. Entonces eso ha sido un aprendizaje bien importante, particularmente para el equipo del SOC y para el centro de microdatos, que nos levanta la encuesta. Entonces, al abrir este espacio así como en la caja negra de qué es lo que ocurre en el terreno, si hay un terreno que está mal hecho, mal elaborado, etcétera, cuando ustedes van al campo una segunda, tercera, cuarta vez, las mentiras no aguantan tanto.
Entonces, los datos, al menos a mi juicio, empiezan a ser mucho más fiables. Algunas debilidades ya se las he enunciado y las que ustedes pueden esperar: problemas de atrición, la gente se va retirando del estudio. Nosotros no obstante que la gente se retira del estudio, con el SOC igual tenemos la política de que, por ejemplo, si Edgardo decide no participar este año en el SOC, probablemente igual lo vamos a recontactar el 2022 por si quiere participar. Entonces Edgardo podría volver eventualmente el 2022. Entonces con eso atenuamos, ¿cierto?, como el golpe más duro de lo que es la atrición, pero es un tema de todo estudio en general. Estos estudios son mucho más costosos. Alguna vez algún profesor de estudios longitudinales me comentó de que, claro, pensando como en una encuesta de las mismas características, un estudio longitudinal para una ola puede llegar a costar 1,5 veces más que un estudio de corte transversal, porque esto involucra también tener toda una infraestructura de seguimiento, los incentivos son más grandes, toda la infraestructura de contacto, de desearle feliz cumpleaños, Navidad, si hay un estallido social o hay una pandemia entre medio, mandar un correo diciendo que todo está bien. Todas esas cosas son recursos que se deben contar dentro de hacer un diseño, y que son muchos que quedan mucho más costosos, y además eso todo lo que significa la implementación de software. Digamos, nosotros hacemos, o Microbato ocupa un software que es Service Solutions, que implique, por ejemplo, mantener la fiabilidad y el contacto preciso de que si, por ejemplo, yo voy a encuestar a Edgardo y voy a su casa, en verdad no entreviste a la persona con la que vive Edgardo. Perdón, Edgardo, voy a ocuparte como ejemplo, pero es para fines pedagógicos. Otro tema que es necesario que también esté en cuenta en su análisis es el efecto panel o las respuestas condicionadas por levantamientos previos. Si, por ejemplo, yo voy y le digo a Cristóbal, solamente para cambiarle la persona: Cristóbal, te voy a hacer la pregunta C20, ¿cuál de la siguiente lista de movimientos sociales es la que tú valoras? Entonces le doy una lista gigante, entonces Cristóbal me dice decir que ya no más FP. Con esa pregunta por flujo de la encuesta, al encuestador se le abren 15 preguntas más, que son cuánto se siente apoyado por este movimiento social, cuánto se identifica, cree que el gobierno pesca este movimiento social, etcétera, etcétera. Entonces Cristóbal ya eventualmente lo puedo entrevistar el próximo año, y Cristóbal va a pensar, sí, bueno, ya me acuerdo de esta pregunta, y me acuerdo que abrí esta pregunta y la encuesta duró 2 horas más. Entonces sé que definitivamente no la voy a responder, no valoro ningún movimiento social. Ese tipo de cosas, de fenómenos que son aprendizajes como que las personas, sobre todo en la situación en la que estamos actualmente, que llevamos 4 o 5 horas, las encuestas tienden a ser más rápidas porque efectivamente la gente sabe responder la encuesta relativamente más rápido, pero eso conlleva a un problema previo, de que al conocerla puede tomar la decisión más fácil para como sacarse el cacho, como en buen chileno. Entonces, y es para hacer contraste de eso, es necesario ir revisando la trayectoria específica que van teniendo las variables, como por ejemplo la muestra de refresco. O sea, la muestra de refresco que se le ha preguntado, o no se le ha preguntado esa pregunta, se le ha preguntado menos veces, podría o debería tener una trayectoria relativamente similar. Entonces, si no hay diferencia estadística significativa, podemos decir que no necesariamente hay un proceso de aprendizaje o efecto panel dentro del mismo condicionamiento de la pregunta. Esto es un tema que es bastante relevante y es un tema que hay que tener en consideración cuando lo están escribiendo investigaciones para un análisis de robustez. No me voy a detener mucho en esto porque si llevo 40 minutos, llevo 12 láminas, pero la idea, no quería dejar de comentarles que todo el trabajo que estamos haciendo en el SOC se basa en el enfoque del error total de la encuesta. Esta idea de que por todos lados vamos a tener algún tipo de error, que este tipo de error viene por el lado de la medición o por el lado de la representación. Ustedes pueden ver que vamos a tener error de medición, podemos tener error de procesamiento,
error de validez, y por lado de representación podemos tener error de muestreo, falta de respuesta, errores de ajuste, etc. Y todos estos errores se van a ir procesando en lo que nosotros vamos a ir presentando en la radiografía del cambio social, etc. Nosotros trabajamos en este enfoque de entender de que una encuesta es asumir de que estamos perdiendo datos todo el tiempo. Y cómo tomamos pero asumir de que estamos perdiendo datos es entender cuáles son las fuentes de por dónde estamos perdiendo, por dónde estamos haciendo, dónde hay fugas o hay mayor probabilidad de errores, y tratar de tomar particularmente atención en cada uno de estos aspectos, cosa de que entregar o llegar finalmente a un estadístico de mejor calidad. ¿Está ahí alguna duda, consulta? Ya. Vamos a alguna introducción general del SOC. Voy relativamente rápido. Bueno, el SOC, estudio representativo a nivel urbano, si no yo alrededor del 70% de la población urbana, tiene una encuesta ómnibus, entonces tiene distintos temas de interés asociados a temas de conflicto y cohesión social, ciudadanía y democracia, redes sociales, interacción intergrupales, legitimidad, desigualdad social, conflicto social, dimensiones barrial y territorial, salud y bienestar y caracterización sociodemográfica. Durante el año 2019, producto de lo relevante que se puso en la agenda y en la conversación nacional, los temas de desigualdad de género, se agregó un nuevo módulo permanente en ambas muestras, que es el módulo de género, donde se ven aspectos sobre sexismo, entre otras cosas. Esto es un cuestionario estructurado. En promedio, la periodicidad anual, pero dado las últimas contingencias que ha ocurrido por estallido social y por pandemia, estamos llegando a un promedio de que entre cada medición hay un promedio de 14 meses aproximadamente, entre cada medición. Ahora, bueno, les voy a explicar un modo en qué estamos ahora y qué medidas estamos tomando al respecto, pero eso es un aspecto que estamos mejorando. En general, bueno, hasta la encuesta 2018 se está haciendo entre julio y noviembre, entre 2016 y 2018. El 2019 nosotros íbamos a entrar en el terreno el 19 de octubre del 2019, pero claro, se acabó Chile el día anterior, entonces tuvimos que esperar un mes. Esto demoró que, bueno, este atraso del terreno tuvo dos consecuencias, o sea, está motivado por dos fuentes. Uno, mantener la seguridad de los encuestadores en algunas localidades y en algunas regiones estaba particularmente difícil y peligroso por la integridad física de algunos encuestadores. Y por otro lado, también decidimos poner un pause para medir algunas preguntas en particulares que nos permitirían ir analizando cómo va a ir evolucionando el proceso de lo que significó el estallido social. Acá está. Estos son los ocho módulos temáticos. Acá está género, no se me había escapado en la lámina anterior. Aquí está, y aquí está el diseño longitudinal del estudio. Tenemos partimos con una muestra 1 o muestra original, partimos en 2006, 2007, 2018, y en 2018 se integra esta muestra de refresco que nos permite estudiar efecto panel, lo que les he comentado antes del condicionamiento clásico, y a la vez nos permite mantener a nivel un cierto nivel de representatividad transversal en la medida de que la muestra 1 va envejeciendo con el tiempo. O sea, por ejemplo, la población entre 18 y 25 años cada vez se va reduciendo solamente por envejecimiento mismo de la encuesta. El año 2020, la que correspondía a ser la ola 5 y ola 3, fue suspendida por aspectos de pandemia. La retomamos a principios de este año, en febrero, a inicios de fines de enero y principios de febrero. Y el campo cerró en mayo, sino a fines de mayo. Estamos todavía en producción de procesamiento de datos de detección de inconsistencia. Y finalmente lo que motivaría como el atraso y la postergación de un año más del estudio. Entonces nos quedaría el año 2022 y después finalmente el año 2023-2024, quedando como
una suerte de ola 8 y olas, o sea, 8 olas para muestra 1 y 6 olas para muestra 2. Bueno, estos individuos, estos son algunos aspectos relativamente sencillos que probablemente ustedes los conocen. Un aspecto relevante son las unidades de muestreo, que son la unidad primaria de muestreo, son las ciudades, luego las manzanas y su bloque de viviendas, donde analizamos finalmente a partir de métodos aleatorios, seleccionamos a una persona en particular dentro de cada vivienda. Este es el modelo, ciudades elegidas aleatoriamente en estratos definidos. Son 40 estratos elegidos aleatoriamente, decimos los bloques o manzanas. Los bloques o manzanas, las ciudades o los estratos que están elegidos están en la base de datos como con la variable de estrato. Los bloques o manzanas se identifican con la variable segmento. Y con eso se hace el tipo de muestreo del estudio. Bueno, en esta diapositiva número 20 está el acceso a datos. Usted, bueno, lo que les comentaba al principio en la parte más editorial del estudio, tenemos toda la política de ciencia abierta. Ustedes si hacen clic en ese enlace, tendrán acceso inmediatamente al Dataverse y ahí podrán descargar los bases de datos que ustedes quieran para hacer su propio análisis. Algunos temas de descripción de atrición. Esto es, los primeros 4 son la muestra original, la muestra 1, y aquí están las dos versiones de la muestra refresco. Nosotros teníamos, cuando se lanzó el estudio, tenía el objetivo de llegar a 3.000 personas, llegamos a 2.927, y ahí y aquí se ve como de la muestra lograda a la muestra objetivo, una vez depurados datos, personas que efectivamente decían no, o sea, digamos, esta es la muestra objetivo, digamos, a partir de la proyección que se tiene como de pérdida muestral, se definió, dijo, ya, esta es como, digamos, la cuota que deberíamos llegar, 2.536 casos, llegamos a 2.473, el 2018 nos fue bastante bien, porque la proyección que teníamos era, igual el 2018 y el 2019, era de 2.131 casos, y en ambos casos lo superamos entre esos 104% y el 120%. Aquí está la descripción de atrición. En general estamos muy alineados, de hecho estamos un poquito mejor que lo que reporta la literatura internacional. La literatura internacional sobre muestras de estas características, la atrición está alrededor del 20%, o sea, particularmente el primer golpe duro que viene en los estudios longitudinales son las primeras 2 horas. Ahí el golpe es bien fuerte, 20-25%, y después tiende a reducirse el abandono del estudio porque la gente se empieza a fidelizar más. Nosotros estamos un poquito más bajos, hasta este punto teníamos súper buenos niveles de atrición, 15% perdimos en la primera ola de la muestra 1, después bajamos alrededor del 10% y después llegamos al 3,4%. Ahora con pandemia y cambio de modalidad, porque el formato del SOC es presencial, era presencial hasta el 2019, por temas de pandemia ahora el formato es CATI, que es por teléfono, lo que involucró toda una revisión de contactar a las personas, en algunos casos ir directamente al hogar de la persona para invitarla a una encuesta telefónica. Eso nos llevó, estamos llegando alrededor, para la actual muestra, como premisa, estamos llegando a una atrición del 20%. Lo que, si bien, claro, le golpea bastante al estudio, está dentro de la proyección que estamos teniendo porque estos niveles de atrición son como los niveles de atrición que teníamos antes, sirvieron o sea, los buenos niveles de atrición que estamos teniendo antes, hicieron una suerte como de ahorro, porque ahora estamos llegando a las proyecciones en términos de N de lo que se estaba considerando inicialmente el estudio. Algunas características generales sobre el uso, o sea, características generales sobre el uso. Como les comentaba, tiene el estudio del SOC, bueno, el estudio Omnibus tiene 8 módulos. Aquí no se divide, no, de hecho no entró bien, está territorio.
Bueno, cada módulo está identificado con una letra en particular. Y esta es la forma en cómo se van construyendo las variables en el SOC. Si ustedes, por ejemplo, van a C01, guión bajo W01, van a ir al módulo de ciudadanía, que van a llegar a una pregunta de ciudadanía, y la C01, si no me equivoco, es confianza generalizada, como cuánto confía usted en las personas, o de las personas a veces se puede confiar, a veces la persona no se puede confiar, que es la típica pregunta que sirve para medir eso. Y si es, por ejemplo, una escala, digamos, tengo la escala, digamos, de dominancia social, que es la C, no, o claro, la escala de dominancia social, la C1803. Entonces, se construye de tal forma. C18 indica la batería, y el segundo guión bajo indica el subítem asociado a la escala general. Y después viene un guión bajo, W01, W02, que indica las distintas olas. Dentro de la encuesta, si ustedes van, descargan, yo, bueno, con estos materiales también les mandé la versión de las bases de datos en R y en Stata, que es la versión pegada con 4 olas. En estas van a encontrar estas 6 variables que son clave, digamos, para empezar a abrir y experimentar con la base de datos longitudinal, lo que tienen los valores pegados. Uno es el ID de encuesta, que es el folio identificador del encuestado, es la variable llave con la que nosotros pegamos longitudinalmente los casos. Sin esta variable no, y con los datos del SID, que les voy a comentar eso después. Si esta variable no podríamos pegar longitudinalmente los casos, cuando identificamos a cada individuo, manteniendo la anonimización, por supuesto. Después nosotros elaboramos dentro del equipo del SOC la variable tipo de atrición, que permite indicar cuáles son las veces que se le ha hecho la encuesta a esta persona. Entonces, por ejemplo, si yo encuesto a Edgardo, ya Edgardo ha contestado las 4 horas del SOC, entonces Edgardo va a salir así como esta persona contestó las 4 horas. Pero, por ejemplo, si yo voy con Cristóbal, y Cristóbal contestó ya el 2016, no contestó el 2017, pero sí contestó el 2018 y 2019, también lo contempla. Con esa variable ustedes pueden ver cómo se distribuye, pueden controlar, digamos, por el nivel de atrición, pueden preferir trabajar solamente con los casos completos, o pueden trabajar con los distintos casos dependiendo de la necesidad que ustedes quieran. Como le había comentado antes, hay preguntas que son permanentes, bueno, esto está en la siguiente diapositiva, pero hay preguntas que son permanentes, hay otras que son preguntas cada 2 años, entonces ustedes pueden maniobrar un poco sobre eso. También dentro de el equipo del SOC generamos esta variable que es tipo de caso, que nosotros hacemos un análisis intertemporal para ver inconsistencias de los datos, y nosotros nos fijamos particularmente en inconsistencias en las variables sexo, edad y educación, porque son variables que no deberían modificarse sustantivamente muchas veces en el tiempo, y que sus cambios son muy graduales en el tiempo, entonces permitirían revisar de que la persona que se encuestó efectivamente es ese caso que se contestó. Nosotros lo que hacemos es revisar y hacemos un puntaje del nivel de casos de consistencia, y luego los marcamos, niveles con inconsistencias mayores o inconsistencias menores, o casos sin problemas, y se los dejamos marcados, cosa de que si ustedes quieren revisar o quieren hacer algún filtro en particular, así como bueno, quieren hacer un análisis relativamente simple y como que no se quieren preocupar del tema de la consistencia de los casos, se filtran solamente con los casos en los que hay datos consistentes y se olvidan del resto. La versión de la base de datos combinada, que dadas las mismas características que va teniendo el estudio, todos los estudios de longitudinales se van renovando, porque se van revisando cosas que se hicieron en el pasado, hay personas que probablemente se revaloraron mal, hay problemas generales de consistencia que después se van corrigiendo, etc. Entonces, todas las bases de datos, si ustedes revisan el Dataverse, van a ver, por ejemplo, que la versión 2016 de la base de datos está en su versión 3 o 4.
y la anterior está en versión 2 o 3, etcétera, y así sucesivamente. Eso porque con cada encuesta que va llegando, nosotros también vamos revisando las encuestas que van pasando hacia atrás. Y si vamos encontrando nuevos errores o vamos corrigiendo nuevos errores que se van dando, los vamos corrigiendo también hacia atrás. Entonces, la variable versión indica con cuál base de datos ustedes están trabajando. Cosa que si eventualmente en pos de reproducibilidad ustedes quieren presentar los datos y encuentran algún tipo de inconsistencia con los datos, con los datos que ustedes alguna vez bajaron versus los datos que actualmente están disponibles en el Dataverse, ustedes van a ver como, ya, aquí hay una versión y pueden revisar dentro de los manuales de usuario. Estas son las modificaciones que se hicieron, entonces se pueden adelantar y pueden mejorar algunos aspectos en términos de datos. No sé si hay una pregunta en el chat. Ahí está, el correo de Carlos. Quiero preguntar a Cristóbal o a Carlos si se lo pueden reenviar a Carlos, por favor. Ya. Está el tipo de muestra, como les contaba antes, está una muestra 1, muestra 2, que la muestra 1 la muestra original en 2016, la muestra 2 que inició en 2018 con alrededor de 1517 casos, que sería una muestra de reflejo. Hay una variable también que se llama question MIG, que tiene que ver con nacionalidad de los migrantes, y esto lo voy a hablar más adelante en términos de las características especiales. Lo importante de esta variable es que indica si el cuestionario que se está aplicando es para está anclado en peruanos o está anclado en venezolanos y haitianos. Quiero que mantengan esta idea en una cajita, la voy a retomar un poco más adelante, de en qué consiste, digamos, este aspecto particular del diseño del software. En general, por cada ola del SOC se preguntan alrededor de 300 ítems. Para la aplicación del año 2021 tuvimos que reducir alrededor de 206 a 220, dependiendo por muestra. Estudios, cercenamos una parte importante del estudio en pos de hacerlo más viable en términos de calidad de medición. Como saben, la calidad de cambiarse de un formato presencial cara a cara versus un formato telefónico y el cansancio cognitivo que ya una encuesta presencial de 300 ítems representaba en promedio para el ser alrededor de 55 minutos, 300 ítems en una encuesta telefónica sin tarjetero, involucra alrededor de 1 hora y media hasta 2 horas, nosotros en algunos pilotos que hicimos. Entonces, esto involucró hacer una reducción importante del estudio. Bueno, o sea, una reducción importante de la batería de preguntas. No obstante eso, bueno, se fue ajustando y algunas preguntas se van a volver a preguntar en otro año y algunas agendas de investigación se tuvieron que suspender por un tiempo, pero se van a retomar durante el próximo año en la medida de que la pandemia lo permita. No obstante eso, hay variables que se preguntan permanentemente a lo largo del estudio y que digamos que son algunas variables que en su momento se evaluaron que son, digamos, como el sello del estudio, como posición política, confianza institucional, relaciones con movimientos sociales, con inmigrantes, con barrios, etc. Hay algunas variables que son atributos fijos, o sea, se preguntan una sola vez porque se asume que esas cosas no cambiaron. Entonces, por ejemplo, con el SOC se puede preguntar movilidad educacional, entonces se pregunta, cuando usted tenía, bueno, ¿cuál es el máximo nivel educacional logrado por su padre en ese momento? Uno asume que no debería cambiar, o desde esa variable sí puede cambiar, pero en general, en términos muy globales, es muy poca la variación que debe encontrar como a los padres de los encuestados. Entonces, se pregunta una sola vez y ese ítem como, bueno, se pregunta una sola vez. Y hay otros fenómenos que son intercalados en la medida de que son fenómenos sociales que se pueden llegar a traquear de manera mucho más lenta en el tiempo. Entre ambas muestras, en promedio, por ola, digamos, ambas muestras comparten el 65% de los ítems, pero tienen ítems que solamente son para muestra 1 o solamente son para muestra 2. Esto tiene dos objetivos, como cuando se pensó en una nueva reestructuración del estudio que ocurrió el año pasado, de que la muestra 1, al ser
la muestra más grande y la muestra más vieja, por decirlo así, va a mantenerse con las preguntas que están asociadas, así como las preguntas clásicas, como de trayectoria, de como las preguntas que son sello para estudiar el conflicto y la cohesión social. Entonces, esas son como, digamos, va a tener mucho más en el tiempo. Mientras que la muestra de refresco, además de permitir un refresco de representatividad de la población, también se le van a incluir nuevas preguntas que estén asociadas a temas que van saliendo con temas contingentes, como por ejemplo estallido social, pandemia, etc. Aquí otra pregunta en el chat. Se tiene que retirar Samantha, pero bueno, muchas gracias. Vamos con las características especiales. Bueno, en la mañana tuvimos toda una clase de ecoredes con el profesor Vicente Espinosa. Esta es una de las características bien particulares del SOC, porque las variables de redes sociales son relativamente escasas, pero se encuentran en el SOC, lo que permite tener una aproximación mucho más específica y operacional sobre el volumen de las redes sociales, el capital social, las pautas de homofilia, el nivel de apoyo, contacto, etc. Una batería que se va repitiendo en los años pares, es decir, 2016, 2018, 2021 en este caso, es el generador de posiciones, que es la batería R01. En esta se le pregunta, ¿cuántos conocidos, teniendo conocido una persona que sabe su nombre y que pueden conversar, tener una conversación de 5 minutos en la calle? ¿Cuántas personas ustedes conocen que tengan estas características? Entonces, gerente, director, secretario, abogado, médico, etc. Parvulario, etc. Y con esta batería, a partir de una aproximación que se llama Scale-Up, uno puede estimar el N global de conocidos de cada encuestado. O sea, uno responde a toda esta encuesta y como a partir de un método de extrapolación, puedo definir así como ya, me hacen la encuesta a mí y pueden identificar, yo tengo alrededor de 150, 180 conocidos, que es la media de conocidos que tiene un chileno en particular. Eso es lo que hemos sacado en el estudio, en este estudio, a diferencia de Brasil y de Estados Unidos, que con datos similares han proyectado alrededor de que un brasileño o un norteamericano promedio tiene alrededor de 200, 250 conocidos. Les dejo, pero también este método permite calcular poblaciones ocultas, porque esto es como una clásica, el scale-up así en términos muy grueso, tiene funciona como regla de 3, digamos. Ustedes, por ejemplo, tienen la cantidad de personas, digamos, que dice conocer la persona, partido por, digamos, la cantidad de abogados que una persona conoce, piensen ustedes como cuántos abogados ustedes conocen, partido por la cantidad total de personas que ustedes conocen. Eso es equivalente, o debería ser relativamente equivalente a la cantidad de abogados que hay en el país, partido por el total de la población en el país. Entonces, si se fijan, acá hay una incógnita, que es ¿cuál es la cantidad de personas que yo conozco? Tengo la pregunta de cuántos abogados yo conozco, puedo a partir de los datos de la CACEN o del Colegio de Abogados, etc., voy a identificar cuántos abogados hay en el país y por el censo voy a identificar cuánto es la cantidad total. Como regla de 3, yo voy a estimar este grupo, así como cuántas las personas conocidas que llega a tener esta persona. Ahora, bueno, esto tiene un montón de problemas, me van a decir así como, ya Alejandro, pero no es un poquito bruto la estimación, y bueno, sí, hay modelos bayesianos entre medio y hay estimaciones un poco más robustas. De hecho, si se fijan en esta batería, al final hay una pregunta súper exótica en el estudio de opinión pública, que es ¿cuántas Jimena, Viviana, Ignacio y Diego conocen? Es una pregunta súper exótica. Esa variable asume que, por ejemplo, si yo le pregunto a Edgardo cuántos economistas conoce, y Edgardo economista, va a conocer a muchos economistas. Entonces, pero si yo le pregunto a Edgardo cuántos Diegos conoce o cuántas Vivianas conoce,
probablemente va a tener una respuesta X probable a una persona que, por ejemplo, es taxista, porque digamos, en estos nombres no hay tantos sesgos de clase o diferencias regionales o diferencias étnicas, digamos, en términos generales. Entonces, hay toda una estimación que se hace, bueno, yo les mostré en términos generales cómo fue la lógica a partir de regla de 3, pero hay todo un procedimiento mucho más robusto de estimación y de iteración con esto. Entonces, también, bueno, y así se estima la esquila, pero también con eso también se puede pueden ir a estimar poblaciones ocultas, por ejemplo, personas que tienen VIH. De nuevo, yo conozco, por ejemplo, yo puedo pensar en cuántas personas yo conozco que tienen VIH. Tengo de nuevo las personas que yo conozco a partir de la estimación anterior. Tengo el censo de la población, pero no sé cuántas personas tienen VIH en el país. O, por ejemplo, poblaciones ocultas como personas que fuman marihuana, personas que están en situación de calle, etcétera, que son súper complicadas llegar a partir del método administrativo. También este es otro método que sirve para aproximar este tipo de casos. Ocupando, solamente para no detenerme mucho más allá, porque hubo una clase esta en la mañana, les dejo un paper de Contreras, Otero, Suárez y Díaz, donde estudiaron y hicieron este proceso de modelamiento por Scale-up y lo interpretan como el volumen de la red y cuál es su relación con el logro de estatus. Bueno, esto es lo que dio el Vicente extensivamente en la mañana, que es el generador de nombres, pensando así como las personas que usted confía o las que habla, o habla con cosas importantes. Yo le pregunto a Cristóbal, ¿cuáles son las personas con las que tú hablas cosas importantes? Entonces Cristóbal me dice Pedro, Juan y Diego. Si fija en el cuestionario, ya, entonces yo anoto Pedro, Juan y Diego. Entonces después le pregunto, bueno, ¿cuál es el sexo de Pedro, Juan y Diego? Probablemente hombre. Para los 3 casos, ¿cuál es el nivel educacional para cada uno de estos casos? ¿Cuál es la religión de Pedro, Juan y Diego? ¿Cuál es la educación? ¿Cuál es su religión? Si es de ideología política de izquierda o derecha, etcétera. Entonces, a partir de eso puedo tener una caracterización de la red, una caracterización pormenorizada de la red, y con esto puedo puedo llegar a tener distintos tipos de medición que me permitan capturar influencia social, más que nada esto, más que análisis de capital social, yo creo que esto se podría personalizar como influencia social, y podemos analizar algunas pautas específicas de homofilia, que están basadas, por ejemplo, en el paper de Marsden, que los dejo aquí, y que fue replicado para el caso chileno, con un artículo liderado por Matías Vaz, que también se los dejo acá. Con respecto a relaciones intergrupales, la cuestión que les comenté antes que hay una pregunta importante que se llama Question MIC. Esta permite identificar si son peruanos, haitianos o venezolanos. Ya, ¿qué ocurre? Todas las variables de las R07 hasta las R16, si no me equivoco, hacen las preguntas clásicas de contacto intergrupal, que están basados en toda la literatura de Alport y Pettigrew, y viene de toda esta vertiente de la psicología social, de frecuencia de contacto, calidad del contacto, ansiedad, confianza en las personas, etc. Si yo estoy mucho más expuesto, por ejemplo, al contacto con peruanos, y ese contacto es positivo, voy a tener mayor probabilidad de tener confianza en peruanos, etc. Y así en distintos grupos. Nosotros partimos en 2016, bueno, esas son las preguntas. Esto para que estas preguntas no se pueden hacer como en términos generales, porque yo le puedo preguntar esto a Edgardo, y Edgardo vive en el norte, donde la inmigración, por ejemplo, colombiana es mucho más fuerte, y le hago la pregunta a Cristóbal, que vive, no sé, en Renca, donde la inmigración haitiana es mucho más fuerte, y cada uno puede estar pensando en distintos tipos de inmigrantes en su cabeza. Entonces, por aspectos de medición, siempre este tipo de preguntas se ancla a algún tipo de inmigrante. En este caso, nosotros partimos en la hora 1, en la 2016, partimos con peruanos. ¿Por qué con peruanos? Porque eran las preguntas, era la inmigración más clásica que había, y hasta esa fecha, la comunidad más grande de inmigrantes en Chile,
y claro, entonces empezamos a hacer esas preguntas 2016, 2017, 2018. ¿Qué pasó entre medio, entre 2017 y 2018? Hay un alza importante de la inmigración haitiana. Entonces la decisión que se tomó fue que en la muestra refresco se va a preguntar por exclusivamente, le vamos a cambiar el fraseo, en vez de preguntarle por frecuencia de contacto, etc., con todas estas variables que les comenté antes, por peruanos, lo vamos a hacer ahora por haitianos. ¿Qué pasó al año siguiente? O sea, del año, cae la crisis venezolana y, bueno, el seguimiento de esta diáspora venezolana y un porcentaje importante de la población venezolana se viene a Chile, llegando a superar en 2 años, llegando a superar a la población peruana que habita en el país. Entonces, como estos son alrededor de 10, son alrededor de 15 preguntas, no podemos y es un fenómeno importante lo que está ocurriendo con la migración venezolana. Lo que decidimos hacer es que la ola 1 se aleatorizó y un segmento de la ola 1 se le siguió preguntando por peruanos, mientras que en el segundo segmento, o sea, en la segunda mitad de esta encuesta se le va a preguntar por venezolanos. Entonces, para finalmente tener estos 3 grupos para medirlo. Entonces, lo importante es que acá es que hubo la diferenciación del cuestionario es aleatoria. Y finalmente, un dato especial de esto es que por las consideraciones particulares del muestreo que tiene el SOC en una de sus características que tiene es que la variable, el conglomerado, con lo que está pensando que son las variables de manzana o de segmento, tiene el objetivo de tener mayor esparcimiento como estar bastante esparcida durante el terreno. Uno de los objetivos del muestreo cuando se pensó en el SOC era de que los casos del SOC tuvieran la capacidad de cubrir mayor cantidad de terreno a nivel de población. ¿Cuál es el objetivo de hacer este procedimiento? Es que nosotros con el dato de la manzana que tenemos de cada encuestado, poder tomar ese dato, digamos, ese centroide de esa manzana y poder incluirle indicadores territoriales y geoespaciales. Por ejemplo, porcentaje de áreas verdes, metros hacia servicios sociales, servicios públicos, nivel de densidad poblacional en 1 kilómetro a la redonda, 300 metros a la redonda, niveles de ciudad, distrito, etc. Entonces, eso es una de las cosas que se ha ido trabajando en paralelo, en conjunto con el Centro de Inteligencia Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez, y estos datos se han producido y son posibles pegarlos junto con el SOC para darle como aspecto mucho más potente que tiene el estudio, que es no solamente vamos a analizar tiempo, sino que también podemos analizar fenómenos sociales que van ocurriendo en un territorio particular y podemos hacer una muy buena caracterización sobre el territorio que estamos ayudando. Le puse como referencia solamente como el clásico estudio de Jon Snow, no el de Game of Thrones, el estudio del epidemiólogo que como desarrolló como estos indicadores de densidad de kernel a nivel para estudiar el efecto de los pozos de agua en el contagio del cólera en Inglaterra en 1856, 54, si no me equivoco. A la actualidad solamente tenemos un estudio, al menos un estudio que yo conozco que ocupa estos datos, que es del gran Gabriel Otero, que creo que está presente acá, publicado durante este año. Les dejo ahí el link, si lo quieren revisar, creo que es bien instructivo de cómo se podrían pensar hipótesis asociadas a temas territoriales. Y en el link de acá les dejo la base de datos y el codebook, que la base de datos tenemos distintas variables a nivel territorial y en distintos tipos de escala. Son posibles pegarlos para la muestra 1 hasta el momento desde el 2016. Ustedes van acá y van a entrar al Dataverse y ahí pueden descargar esta base de datos de georreferenciado y van a ver las distintas variables que hay, etc. Actualmente
hay un equipo del SOC con el del Centro de Inteligencia Territorial que están trabajando en generar mayor cantidad, o sea, producir otro tipo de variables. Y no sé si me estoy quedando con... Estamos en oro, ¿no? Me queda... Sí, estamos en la hora como para el break. Ya. Les tinca, hacemos un break. Y, o no sé si hay alguna duda, consulta. Eso. Si estoy muy aburrido también me comentan. Eso, entonces son las 10, o sea, son las 3:15, volvemos a las 3:30. Bueno, para todos, ya, voy a compartir pantalla hasta donde habíamos quedado, que era bases conceptuales del análisis de datos panel. Eso. Bueno, es un desafío en general trabajar con base de datos panel porque estamos trabajando a nivel de 3 dimensiones. Por un lado tenemos las unidades, digamos, las personas que estamos encuestando constantemente, y tenemos las variables, digamos, en este caso sería V, ¿no? Como las distintas variables que estamos que vamos a analizar, y finalmente están el nivel, la cantidad de mediciones que se están repitiendo en el tiempo. Entonces, como lo muestra, digamos, el cubo, tenemos, esto no es un Excel que un poco ya es tridimensional. Tenemos filas, columnas, y también deberíamos tener, claro, una tercera dimensión para analizar esto, que sería la cantidad en el tiempo. Pero en general, bueno, nosotros los datos y, digamos, como la matemática con la que estamos trabajando en términos generales, estamos acostumbrados como a una forma de trabajo, valga la redundancia, bidimensional. Entonces, la idea es cómo este cubo lo podemos llevar a 2 dimensiones. Entonces, aquí están los famosos formatos wide o formato ancho, y formato long, formato largo. El formato wide, cada observación es una fila, hay n filas, y las columnas representan las variables mediciones que hay. Es decir, vamos a tener P por B columnas. En este caso, por ejemplo, nosotros en la encuesta, los datos que están en el Dataverse están en este formato, que es el formato wide, que tiene alrededor de 1500 variables. Esto significa si tenemos un C01, que es el que le había comentado, que es confianza generalizada, tenemos un C01-W01 multiplicado por 4 mediciones, y así con todas las variables que se repiten 4 veces, y otras que se repiten 2 o 3, etcétera, pero el tiempo de la medición está anidado dentro de cada una de las variables. Otra forma de dimensionar esto es el formato long, donde cada medición es una fila. Entonces tenemos n por t filas, es decir, yo por ejemplo, usted me hace la encuesta a mí y ustedes me van a ver Alejandro Plaza en tiempo 1, Alejandro Plaza en tiempo 2, Alejandro Plaza en tiempo 3, en todas las mediciones, y ahí las variables son B columnas solamente. Y en este formato va a haber una variable que está identificada claramente, que es la variable de tiempo, o ola, en la que se está midiendo. Entonces, ustedes van a encontrar una persona, digamos, folio Alejandro Plaza, con sus respectivas mediciones asociados a un tiempo 1, el mismo caso asociado a un tiempo 2 con una medición distinta, etc. El formato, en términos generales, bueno, cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. En algunos casos, por ejemplo, si usted quiere hacer el análisis correlacional, que es mucho más fuerte, o tiene una tradición mucho más fuerte, digamos, como en la escuela estadística de la psicología, donde está muy fuerte, está muy permeada por los modelos de ecuaciones estructurales, cross-lag, curvas de crecimiento, etcétera, que usted
han visto o van a ver durante esta escuela de invierno, generalmente se trabaja con formato wide. En cambio, las escuelas mucho más econométricas, digamos, las que están mucho más acostumbradas al estudio de efectos fijos o efectos aleatorios, ocupan el formato long. El formato long es relevante en la medida que nos permite también modelar el tiempo. Y eso, y además, bueno, y en eso, por ejemplo, como lo vieron en la clase de visualización de datos de panel, el formato long es más cómodo para mostrar, digamos, la variable de tiempo como una unidad de medida. En términos como de programación, el formato long es un poquito más eficiente. En términos de cuánto RAM, por decirlo así, ocupa frente al tipo de computador. En términos, digamos, como para ponerlo de manera más visual, lo que estamos haciendo con los formatos long o con los formatos wide es haciendo un merging o estamos haciendo un appending. En el caso del formato wide, nosotros levantamos nuestra encuesta 2016, después levantamos nuestra encuesta 2017 y en base a la variable folio pegamos los datos. Y eso nos queda, y así nos queda una variable wide. Entonces, vamos a tener todas estas que están en este color un poquito más rojo, no sé, magenta, me imagino, algo así por el estilo. Representan la medición en 2016 y en este que es un poco más azul representa 2017. Entonces, ahí las variables en términos generales deberían tener un sufijo. Por ejemplo, C01-W01. Y aquí lo mismo, C01-W02. Y así completamente. Pero otra forma de hacer, como de pegar la base de datos, es en vez de hacer un merge, que es pegar en base al folio, la otra es hacer un appending, que es el clásico como el clásico comando de stata, que en vez de pegarlas así como transversalmente, lo que voy a hacer es pegarlas hacia abajo. Entonces, esta data 2 lo voy a poner hacia abajo. Entonces, aquí lo que tendría que hacer es generar una nueva variable que dice que este data 1 está asociado al año 2016 y este data 2 está asociado al 2017. Entonces, al pegarlo hacia abajo, van a quedar los folios repetidos. Por ejemplo, supongamos que este es el mismo caso. Entonces, este caso va a quedar acá abajo y las variables van a quedar alineadas porque son la misma cantidad de variables todo el tiempo. Entonces, digamos, es como un esquema un poco más visual de cómo se debería ir viendo la transposición de formato wide a formato long. Tenemos los individuos, que son las letras, tenemos las variables, digamos, supongamos que esta es x, y, que son las mismas variables medidas en distintos tiempos, y los valores asociados. Entonces tenemos al sujeto A, repetido 2 veces, el XY, que es el que indica el tiempo de la medición, y por último el valor 1 y 2, que son el valor obtenido para esta medición en particular, para la misma variable. Eso puede ser una forma de verlo. Si se fijan, no es tan difícil hacerlo, pero esto como que igual requiere así como un poco de procesamiento y un poco de entrenamiento. ¿Hasta aquí alguna duda? Si no, continuamos. Vamos a empezar a analizar unos datos. Estos mismos códigos están dentro del script que les mandé. También lo pueden ocupar, lo pueden copiar y pegar acá. Aquí vamos a activar un par de paquetes que hemos ocupado en general para este tipo de análisis. Generalmente son paquetes para análisis longitudinal, no me voy a detener mucho en eso, y para ver algunos temas de visualización. Como saben, cargan la base de datos, descargan la base de datos y la alojan en su repositorio o en su directorio local. Cargan la base de datos y aquí, por consideraciones como de tiempo, de computación más fácil, les voy a cambiar. La base de datos se llama el SOC-Y-2016-2019
Yo, para que sea el cómputo, el escribir más código más fácil, lo voy a alojar en un nuevo objeto que se llame else, para ir trabajando. Si ustedes le sacan, bueno, hacer unas primeras revisiones de los datos, aquí sacamos las dimensiones de else, vamos a ver que tiene 4.447 casos y 1.543 variables. Vamos a revisar los primeros 6 casos de la variable. Aquí ocupamos el comando head para ver los primeros 6 casos, y aquí le estoy pidiendo dentro de else, revísame las columnas de la columna 1 a la 6. Entonces aquí lo podemos visualizar. Se fijan, aquí está el ID de encuesta, que es el folio, el tipo de atrición, tipo caso, versión muestra y question make, que son las variables que le había mencionado que son relevantes para empezar a analizar los casos. Si ustedes ocupan el comando frec del paquete sjmisc, aquí lo estoy llamando sjmisc, que el paquete frec, y llaman la variable tipo atrición, que es la que les comentaba, como cuáles son los distintos tipos de trayectoria que hay en el estudio, les va a salir la siguiente tabla en su consola de R. Por un lado les va a salir, bueno, el número total, el número de casos válidos, algunos promedios de división estándar, pero que en este caso no tienen interpretación sustantiva, sino que lo importante están acá, en las categorías de los casos. En el valor 1, ustedes van a ver todos los casos o la cantidad de casos que hay de personas que han respondido sistemáticamente desde el 2016 al 2019. Y aquí vemos que son 1.913 casos, que son prácticamente las personas de la muestra 1, que corresponde al 43% de estos 4.447 casos. Acá todas las personas que, digamos, los que se conocen en la literatura como, no, perdón, los que están así, los que estuvieron solamente las tres primeras mediciones, después están los casos en que se cayeron el 2018 y fueron recuperados el 2019, aquí están los casos que se cayeron en el 2017 y fueron recuperados 2018 y 2019, aquí fueron los casos que llegaron solamente hasta 2017, aquí están los casos que se midieron hasta medio año intercalado, 2017-2018, y los casos que se han medido 2016 y 2018, y están los famosos fast attriers, que son las personas que participaron una vez y después nos dijeron no queremos participar nunca más. Tenemos un solo caso, el 2018, muestra original, que es un caso, bueno, esto usted podrá preguntar así como, ¿por qué hay un caso de la muestra original solamente en el 2018, siendo que la muestra es solamente del 2016? Ese caso corresponde a un caso mal codificado de que cuando se hizo la primera emisión, 2016, esta persona había reportado que tenía 18 años, y cuando hicimos la segunda medición, el 2017, encontramos que el cabro tenía 17 años, entonces y como hay un problema de ética, de ocupar sus casos, entonces decidimos preguntarle, que te quieren mantener en el estudio, pero las otras 2 entrevistas que tú hiciste no las vamos a poder incluir en el estudio porque era menor de edad. Entonces esta persona accedió, y por eso es que esta persona fue efectivamente seleccionada en 2018, pero se integra formalmente a la base de datos el 2018. Aquí están las personas que son de la muestra que solamente se ha medido el 2018 y el 2019, y finalmente solamente los fast attriers del 2018, de la muestra de refresco. Y también, bueno, si ustedes hacen el mismo ejercicio, sjmis, dos puntos, frec, la base de datos, else, signo peso muestra, van a ver la cantidad de casos para la muestra original y para la muestra de refresco. Son 2.928 y 1.519. Acá está el caso, el mismo ejercicio con la variable tipo de caso. Estas son las variables que como aquí por eso marcamos para ver que nosotros encontramos, identificamos cierto tipo de inconsistencia para que los investigadores lo vean, lo analicen. Y aquí lo que contabilizamos es 4.055 casos consistentes, 362 con inconsistencias menores y 30 casos con consistencias mayores.
Ahora bien, cuando empezamos a analizar los datos, así como ya, bueno, queremos hacer un análisis relativamente rápido del SOT, así como le decía, tenemos esta base de 4.447 casos con 1.500 y tantas variables, están estas variables de atrición, casos consistentes, ¿no? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Acá les dejo este código que nosotros ocupamos dentro del equipo del SOT para hacer análisis relativamente rápido. Ocupando el comando dplyr, así como los pipes, le decimos, ármame esta misma base de datos else. Ocupando la base de datos else que hayamos descargado anteriormente, ocupamos el comando pipe y ocupamos la función filter del paquete dplyr, y aquí le decimos, tómame el tipo de atrición, es decir, que sea, elígeme a los casos con tipo de atrición igual a 1, es decir, tómame a los 1517, si no me equivoco, no, perdón, 1913 casos que tienen datos consistentes del 2016, 2017, 2018, 2019, que respondieron básicamente a las 4 mediciones. Y además de eso, y como aplicamos comando i, de la variable tipo de caso, es decir, casos de inconsistentes, esto aquí me lo leyó como diferente, pero debería ser acá el comando en R es signo de exclamación igual, que significa diferente, a 2, es decir, y tómame los casos que son diferentes a 2, es decir, tómame los casos que son diferentes a casos con consistencias mayores, que son los 30 casos que habíamos visto, si no me equivoco, en el caso Aquepa, casos con inconsistencias mayores. Entonces, que me tome solamente los casos que están acá. Y eso alójamelo en una nueva base de datos que se llame else. Entonces ya con eso tenemos una primera base de datos relativamente limpia, con la que ya podemos empezar a explorar y ver qué cosas están pasando en los casos. Aquí, para ver el paso de transformación de las variables dentro de R, tomamos una serie de variables como ejemplo. Aquí armamos una nueva base de datos que se llama L-Wide, para hacer lo que se hace como la transformación de base de datos de wide a long. Vamos a tomar una primera variable, L-Wide, y a partir del mismo paquete ocupamos la base de datos que habíamos hecho antes, comando pipe, paquete dplyr, dos puntos, y la función select. De aquí tomamos la variable de encuesta, que es nuestro folio, tomamos las 4 variables de nuestra variable sexo, las 4 variables de edad, las 4 variables de educación, las 4 variables de satisfacción con la democracia, las 4 variables de izquierda a derecha, las 4 variables de valoración a movimientos sociales y las 4 variables de estatus subjetivo. Como son, digamos, elegimos estas variables solamente como para mostrarles que son 4 mediciones de cada una. Y eso que le aloje la nueva base de datos L-Wide. Y aquí me sale una pregunta, sí. Ahí. Aquí tomamos del paquete panel R, tomamos la función long panel. Existen muchas formas de hacer, de transformar los casos. Están los clásicos Gather y de dplyr, están los comandos de reshape, pero dentro del equipo del SOC pero en general ninguno es del todo fácil de ocupar. En este sentido, a mi juicio, Stata es bastante mejor, es mucho más sencillo e intuitivo el código, y más rápido también en términos de procesamiento para hacer este tipo de análisis. Pero dentro del equipo del SOC encontramos esta función que se llama long panel, del paquete panel R, que hace la vida un poquito más fácil. No es del todo óptimo, se demora mucho y en algunos casos se equivoca bastante, particularmente con las variables que no están digamos, las variables que son intercaladas en el tiempo, pero en términos generales funciona bien, y como que yo se lo recomiendo, si se quieren, como al menos para introducirse en esto, se lo recomiendo bastante. Entonces lo que hacemos es, tomamos la función long panel, le fijamos los data, que es el-wide. Aquí fijamos lo que va a ser el prefijo de nuestras variables. Esto es importante. En el caso del SOC, todas las variables están con prefijo, pero si ustedes, por ejemplo, descargan la encuesta ELPI o la encuesta de protección social, etc.,
el primer trabajo que les va a tocar hacer, identificar el nombre, la etiqueta de cada una de las variables y armonizarlas, y si los van a, como que todas se llaman relativamente igual, y si las quieren pegar en formato white, también agregarle un prefijo asociado a T1, T2, T3, T4, etc. En el caso del SOLV, ya ese trabajo ya está hecho, están todos los códigos de todas las variables armonizadas, y lo único que lo que tienen que hacer en este comando es fijar el prefijo, que es guión bajo W0, y le decimos aquí que parte con la ola 1 y termina con la ola 4. Label location nos indica en qué parte de la nueva, en la nueva base de datos, en dónde va a quedar la variable ola, o sí, se me equivoco. No, claro, si queda antes o después del identificador de folio, después está la variable ID, que aquí le fijamos, el ID es la variable ID de encuesta, y que nos armen una nueva variable que se llama wave, que es la ola. Ya, claro, el label location aquí dice así como que la etiqueta de la variable, es decir, aquí 1, o 2, o 3, o 4, está al final. Hay algunas que puede ser que puede estar adelante, dependiendo del prefijo o sufijo. Pero en general, en la gran mayoría del manejo o curatoría de base de datos longitudinales, generalmente tiene este tipo de modalidad. Entonces, ustedes van a cargar, hacen ese comando, se va a demorar un poco en procesar, y le sacan, bueno, no se va a demorar tanto porque son pocas variables, pero si lo hacen con toda la encuesta, en mi computador se demora alrededor de 20 minutos. Entonces, dependiendo de la capacidad de procesamiento, pero si lo hacen con la encuesta general, es decir, los 4.447 casos y las 1.500 y tantas variables, se va a demorar eso, pero aquí debe demorarse un par de minutos. Le sacan las dimensiones y son 7.544 con 9 variables. Se redujo. Y aquí le decimos que mostrar un GED que muéstrame los 3 primeros casos de esta nueva base de datos. Aquí, ojo, que la base de datos cambió en algunas características. Ahora se llama panel data, que es un tipo de objeto particular del panel R. Ustedes quieren, bueno, lo van a ver, si quieren hacer funciones particulares, o sea, sigue siendo un data frame, pero además de eso es como un formato medio Tibri, pero con unas características más particulares que tienen un par de atributos extra. Y estos formatos panel data funcionan bastante bien con las mismas funciones de este paquete panel R, que tiene algunas funciones para visualizar, para hacer visualizaciones o para hacer modelos. Entonces, como que ya es mucho más fácil formatear y meter los datos, porque o sea, de nuevo, si ustedes quieren hacer el proceso inverso, tienen que transformarlo así como as panel data de vuelta. Bueno, no los quiero marear mucho, pero con mucho tecnicismo sobre este paquete. Prefiero que lo vayan revisando ustedes mismos, pero acá ustedes ya pueden ir viendo que lo que quería mostrarles es que se genera una nueva variable, hola 1, 2, 3. La variable sexo se eliminaron los sufijos, y los casos, el folio ahora está repetido hacia abajo. Es decir, que es la misma persona, el mismo caso, que está repetido en distintas olas en el tiempo. Ya. Si hacemos el proceso al revés, lo hacemos con la variable widenPanel, o sea, con la función widenPanel, tomamos la variable long, le incluimos cuál va a ser el separador, le decimos que ignore algún atributo y algunas cosas que están asociadas a estos elementos que están asociados al tipo de formato de panel data, y que lo alojen en una nueva base de datos que se llama el-wide2. Ahí están las dimensiones. Bueno, lo mismo, si ustedes revisan los primeros 3 casos y las primeras 6 variables, ahora les formateó les volvió a retransformar las variables. Ahora sí, pero en orden de W01, o sea, por ejemplo, puso todas las variables de la ola 1 primero, y después va poniendo el resto.
Aquí les dejo unos comandos para sacar los casos perdidos. Ya aquí como ya empezar a trabajar. Ustedes toman la base de datos en R y le dicen todo caso en R. Aquí lo que nosotros hacemos como regla universal es que todos los casos que son menos 999 son no sabe y menos 888 no responde. Entonces, de lo cual puede ser de que ustedes quieran analizar más sustantivamente esta variable o las quieran recodificar de otra forma. Por ejemplo, uno podría pensar de que usted está analizando ideología política y las personas que responden no saben, no responden, deberían ser relativamente similares a las personas que son independientes, entonces las podrían codificar en un mismo grupo, pero en términos generales, digamos que no le interesan mucho las personas que dicen no saben, no responden, entonces lo vamos a mandar a casos perdidos, como por el momento, y vamos a hacer unos primeros análisis. Entonces, de nuevo, tomamos el paquete sjmisc, frec, el long, ahora vamos a ocupar en este momento, que es decir, esta variable es la D01, que es estatus subjetivo, que se ha repetido, o sea, va a tener el n de las 4 mediciones en el tiempo. Entonces les va a sacar esta variable que se mueve entre 0, el estatus social donde se ubica, donde se autopercibe la persona en un estatus social subjetivo de 0 es el nivel más bajo y 10 es el nivel más alto. Recuerden como sacamos los casos menos 999 y menos 888 a NA, hay ceros acá y están aquí todos los valores. Y si se fijan, bueno, van a decir, los valores están un poco inflados, sí, porque estamos usando los 8.000 o 7.000 casos, estamos usando los 7.544 casos asociados a los 4 puntos de medición. Entonces estos valores tienen ingresado adentro el tema del tiempo. Entonces, una de las cosas, bueno, aquí les pongo distintos códigos para empezar a analizar como qué cosas pueden estar ocurriendo. Podemos hacer el análisis de medias por ola. Aquí ocupando el comando summarize de dplyr, le pido así como generamos una nueva base de datos o una nueva variable donde estatus de la ola 1 sea el promedio de la D01 y aquí le pongo el NA remove para que no lea los casos con NA. Entonces aquí ya tenemos un primer indicador de cómo va variando el estatus subjetivo de las personas, partió relativamente con alrededor de 4,3 y después se queda en 4,5 y ha tendido a estar relativamente estable durante 3 años. Aquí me equivoqué, este debería ser 4. Sí, no, me parecía muy raro que el estatus del año 3 y el año 4 fuera exactamente el mismo, pero claro, si se fijan acá falta un 4. Ahí lo puedo ir corrigiendo. Podemos pedir la correlación, como le había contado, el formato wide es mucho más amigable para hacer correlación entre olas. Entonces le voy a decir, hazme una correlación entre D01, el estatus subjetivo en el tiempo 1, con el estatus subjetivo por el tiempo 2, y aquí usa este argumento que es use, y entre corchetes con los datos completos. Es decir, que ocupe los casos por listwise, o sea, solamente los casos que tienen en ambas valores en ambas filas. Entonces ahí va a ver que el promedio entre ola 1 y entre ola 2 es de 0.31, que no es particularmente alto, y entre ola 2 y entre ola 3 es de 0.36. Una cosa que es relevante, yo creo que es bien intuitivo de cómo analizar los datos, es ir pegando, hacer análisis trayectoria de los casos. Que digamos, es la aproximación más bruta de lo que es el análisis de historia de eventos, que es un tipo de modelamiento longitudinal que permite identificar, por ejemplo, identificar la probabilidad de riesgo de que ocurra un evento a nivel temporal, a partir de una serie de variables. Esperamos en el futuro poder tener algún curso de modelo de análisis de eventos, pero acá podemos tener un trabajo un poquito más bruto, como le decía, un poquito más descriptivo. Imagínense que usted tiene la pregunta de quiero saber
cómo varían las percepciones de estatus subjetivo en el tiempo de las personas. ¿Cómo varían? Esta clásica pregunta de la sociedad chilena, así como, ¿somos todos de clase media? Entonces, digamos que ya, tenemos o sea, somos todos de clase media y la percepción de ser clase media es variante en el tiempo, como es consistente o tiene caídas y subidas, la gente se identifica más. Ya, entonces, generamos una nueva variable, hice una recodificación acá de status 1, 2, 3, 4, que son las 4 variables en el tiempo, ocupando la base white, y aquí hice una codificación un poco arbitraria, no tiene ninguna regla científica, solamente es como para consideraciones de análisis. Entonces, tomé a todas las personas que se identificaron entre el 0 y el 4 en educación, o sea, de estatus subjetivo, los consideré como personas que se identifican con estatus bajo, las personas que se identifican con cenco media, y de 6 a 10 con personas altas. Igual me fijé en cómo estaban distribuidas distribuye la frecuencia en esta escala. Como aquí igual hay hartos casos, entonces, pero usted me lo pueden cuestionar y decir así como, en verdad la media debería ser entre el 4 y 6, y eso, se puede discutir. Pero para consideración del ejemplo, lo puse así. Entonces lo que hice fue generar una nueva variable que indique que me genere la generación de trayectoria. Entonces tomé el white y aquí dice status trayectoria, y esta variable que se llama pace0 lo que hace es, es la función concatenar de Excel en R. Entonces lo que va a hacer es pegar estas variables, o sea, como pegar los valores de esta variable. Entonces, por ejemplo, si yo, Alejandro Plaza, me preguntaron en el año 2016, o sea, en toda la encuesta, y yo digo media, 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 lo que va a hacer va a tomar cada una de esas celdas y las va a pegar. Entonces trajeron una nueva variable que diga media, media, media. Entonces, lo que va a pegar el contenido, el valor que tenga cada una de estas celdas a nivel de individuo. Entonces aquí le digo, pégame estatus 1, estatus 2, estatus 3 y estatus 4, que son las 4 variables que habíamos armado antes. Y con eso ya podemos tener así una edición. Y sobre eso le hacemos un FREC. Hay una pregunta. Ya. De esto hacemos un FREC, del nuevo estatus y trayectoria, y aquí le voy a decir que hace un sorting, o sea, que me lo ordene de manera descendente, es decir, del mayor valor al menor valor. Entonces, cuando hacemos esto, tenemos una primera como observación descriptiva de los datos. Las personas que se identifican como baja, 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 consistentemente son 285 casos y representa el 15% de la muestra. Después viene las personas que se consideran media, 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 que son 102 personas. Y ahí uno puede tomar de nuevo, uno aquí tiene todas las combinaciones posibles, pero ojo, no ocurren todas las combinaciones posibles, porque porque la sociedad, como nos decía, la sociología es estructurante, entonces en general toda la combinatoria posible no existe, y hay algunos patrones que son más comunes que otros, entonces ustedes eventualmente pueden tomar estas variables, estas medidas, y hacer su propia recodificación. Si se fijan, y para los que asistieron al curso de Ignacio Madero Cavil de análisis de secuencias, esto tiene una lógica relativamente parecida, porque lo que hace el método de análisis de secuencias es tomar imprime, digamos, estos mismos patrones y genera tipo de clúster de patrones comunes, es decir, como de patrones de estas mismas características, que son más parecidos. Entonces, y agrupa por distintos tipos de patrones en relación a distintos tipos de variables a lo largo del tiempo. Eso. Eso. ¿Hay alguna duda o consulta? Estamos... Sí. Creo que estamos re bien de tiempo, entonces no queda mucho de la clase, así que si no podemos hacer mayor conversaciones, pero ya. Voy a hacer un nuevo compartir, les voy a compartir mi
RStudio. En mi RStudio, aquí está el código que le mostré recién. Está, bueno, están todos los códigos. Estamos desde cargar las librerías. No sé si se ve bien o no, o quieren que agrande la letra. No, ya. Al menos lo veo bien. Vale, muchas gracias. Vamos a cargar los paquetes, lo que les comentaba antes. Aquí, bueno, esto es todo el código que está dentro de la clase. Simplemente me quiero detener en un punto que es relevante y que creo que nos va a ayudar como para hacer la enmienda de datos que tiene que ver con ocupar este mismo tipo de este mismo tipo de metodología que nosotros ocupamos para hacer análisis de trayectoria, que ustedes lo ocupen para cómo pensar de manera sencilla y con R la forma de enmendar datos. Aquí está, como les mostré recién, están las variables de cuáles son los distintos tipos de trayectoria que hay con esta base de datos. Pero, bueno, unas cosas que ustedes van a ver es que, por ejemplo, que es lo que ocurre en el curso de Luis Maldonado. Ustedes están haciendo el modelo de efectos fijos, y ustedes saben que el sexo es un efecto fijo. Entonces, ustedes saben que como por diseño del modelo de efectos fijos, las variables que no son constantes, o sea, que son constantes en el tiempo, son controladas, es decir, que no son estimadas dentro del modelo. Pero cuando Luis saca los modelos, ven que sexo tiene una variación. Eso indica que hay un problema, de que la variable sexo varía en el tiempo, lo cual es bastante improbable. Entonces, ustedes regresan, se vuelven como investigadores y dicen, bueno, ¿y qué ocurre con el sexo? Entonces, acá les presento una forma de cómo ustedes pueden lidiar con ese tipo de problemas. Ustedes van a hacer esta variable, y aquí le puse una variable check sexo, y le puse un paste. De nuevo, voy a tratar de pegar a todos los hombres, o sea, en las variables temporalmente. Entonces hago esta nueva variable y me encuentro lo siguiente. Hay 698 casos que son consistentemente hombres, 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 que son el 37%, y 1180 casos que son mujeres. Y entre medio tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 casos que se cambian de sexo entre medio y no están generando ruido. Entonces, pónganse incluso en estos casos, porque ya estos casos ya estaban filtrados por mis inconsistencias mayores. Entonces, estos son casos que son casos que tenían inconsistencias menores. Entonces, ya, ¿qué podemos hacer? Bueno, una solución sencilla es agarrar estos 8 casos y mandarlo todo perdido. Y usted dice así como, bueno, si cada caso cuesta como 300 lucas, esto es un despropósito, veamos si lo podemos tratar de enmendar. Entonces, acá lo que yo les pongo aquí en el caso, uno pueden ver que hay casos que efectivamente son corregibles. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso 1, 2, 1, 1, que son 1, 2, 1, 1. Es decir, que en la posición en el 2018, perdón, en el 2017, porque aquí la posición indica el año. En el 2017 esta persona indicó que era mujer. Este caso probablemente era un caso, era un hombre. Entonces lo vamos a enmendar. ¿Cómo lo vamos a enmendar? Voy a tomar la variable que es la posición 2, ¿se acuerdan? Que es la posición aquí del 2018, y le voy a decir, si ese caso, o sea, si dentro de la variable sexo, si el caso corresponde a 1, 2, 2, 1, entonces esta variable es un 1. Entonces eso va a corregir el error que tiene esta variable sexo para este tipo de casos. Y así, encontramos, por ejemplo, un caso que en la primera ola dijo que era hombre, y después vimos que el resto de las olas eran mujeres. Entonces podemos decir, ya sé que probablemente es mujer. Entonces para esa ola la posición 1, perdón el gallito entre medio, para la posición 1, que el que está aquí, que el aspecto ionizante, le vamos a cambiar con un 2. Y así sucesivamente. Y con eso vamos a corregir estos errores.
¿Cuál es el problema que nos sigue adelante? Que hay variables que son 50 y 50. ¿Cuáles son estas? Uno que son 1-1, que las primeras dos mediciones son 2016, son hombres, 2016 y 2017 son hombres, y 2018 y 2019 ya son mujeres. Ya aquí no tenemos mucha más evidencia, como a menos que tratar de ir a revisar por otro lado, quizás como... No, o sea, no tenemos mucho más datos para tratar de salvar esos casos. Habría que ver qué pasa con la ola 5, porque ahí ya tendríamos 3 olas, entonces como que ya podemos, como ley democrática de 50-1, podríamos hacer una corrección, pero para este caso no tenemos mucho más casos, entonces lo que finalmente decidimos es que para el sexo 1, 2, 3, 4, estos casos los vamos a mandar a NA. Ay, no se dice. Ay, me mandó un error entre medio. Bueno, voy a correr esto todo de nuevo. Ah, no, voy a tener que cargarlo todo de nuevo porque ahora se me sobreescribió el archivo. Pero, a ver, veamos. Ya, no, pero quedó bien corregido. Cuando hacen el check total, van a tener, claro, 700 casos que son totalmente hombres y 1.182 casos que son confirmadamente mujeres, y se les va a generar una nueva variable que son los NA, que son las personas que son los 4 casos que no tenemos evidencia suficiente. Y ahí esos 4 casos eventualmente los podemos mandar a perdido. Esto, se fijan, es un método bien sencillo, pero a veces, es sencillo como para mostrárselo, como que hace mucho sentido, pero a veces cuando uno está ingresando a la base de datos y se encuentra con este tipo de problemas, como que igual uno se tiene que quedar como harto rato pensando así como ya, ¿cómo puedo hacer sentido los datos sin cambiarme a SPSS, a Excel, caché, como tomar, como girar otro tipo de variables como para hacer este tipo de enmiendas? Y creo que es una solución sencilla y relativamente elegante para ver este tipo de problemas. Eso. Con eso me quedo. No sé si hay alguna duda, consulta en términos más globales. Sobre la encuesta, sobre los otros cursos, sobre qué va a pasar en el futuro, no sé. Este es el momento. ¿Qué va a pasar en el futuro con la EXO? No con el futuro de Chile. Si no hay ninguna pregunta, entonces lo terminamos acá para no agotarlos demasiado. Espero que les haya sido útil, que les haya sido útil esta clase, y todo el resto, bueno, de las clases de la escuela de invierno. Esperamos pronto enviarles un pequeño cuestionario, una pequeña encuesta de satisfacción de usuarios. Solamente no porque nos gusten particularmente las encuestas, pero es para que para poder mejorar este tipo de instancias y detectar nuevas necesidades. Y no sé, por ejemplo, Carlos piensa que, por ejemplo, detecta que hay una necesidad importante en él y en su grupo de trabajo sobre historia, análisis de eventos, decía así como, hoy podrían hacer un curso de esto, como estoy interesado. Entonces, como que podríamos conseguir algún académico, y también esto lo dejo como premisa, esperamos también en algunos meses más o a fin de año poder generar unas clínicas de investigación con el SOC, cosa de que si, por ejemplo, no sé, la Daniela tiene una pregunta de investigación, etcétera, que se cree en longitudinal, tiene un par de preguntas, pero no sabe cómo modelar esto, cómo trabajarlo, etcétera, como que pueda mandar un pequeño abstract, así como, mira, estoy interesado en estas variables, tengo este tipo de hipótesis, pero no sé cómo modelarlo y no sé cómo trabajar la base de datos. Entonces lo vamos a recibir, y nosotros dentro del equipo del SOC, con algunos académicos de COES, podemos ir asesorándolo para ver cómo se pueden testear alguna hipótesis con algún modelamiento más específico. Eso lo esperamos
hacer pronto. Eso. Eso, chiquillos, y ojalá les haya gustado. Y nos estamos viendo, nos quedan todavía las clases de ecuaciones estructurales, de curva de crecimiento y de trayectorias latentes. Entonces, queda para rato hartas cosas más que aprender. Eso. Nos estamos viendo. Genial. Gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro. Que estés bien.